Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Para glorificar el nombre de Dios y para recibir su palabra, ¿verdad? También. Bien, hermanos. ¿Tienen sueño, hermanos? ¿No? Los veo así medios desganados, ¿no? Sino para dormirnos todos juntos, ¿no? Ok, ¿estamos listos para recibir la palabra, hermanos? ¿Sí? Ok, vamos a orar, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque has puesto todos los medios, Señor, todo lo necesario para que podamos estar aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra. Señor, ahora nos corresponde a nosotros, Señor, poner en práctica, ser, señores, buenos oidores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no solamente venir y pasar un rato, solamente escuchar tu palabra, sino danos la gracia y el poder, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, delante de ti ponemos este tiempo, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que están aquí presentes, los que se conectan a la transmisión. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Delante de ti ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a ver un tema, hermanos, que es la continuidad de la última enseñanza que tuve la oportunidad de compartir con ustedes. El título de esta noche se llama Las consecuencias de ser tardos para oír la palabra de Dios. Las consecuencias de ser tardos para oír la palabra de Dios. En la última enseñanza que me tocó compartir con ustedes, hermanos, analizábamos cómo debemos de ser buenos oidores de la palabra y también de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos cuando somos expuestos ante la predicación de la palabra, de la Biblia. También aprendíamos que la persona que escucha la enseñanza no debe de permanecer en un estado pasivo, ni antes, ni durante, ni después de la enseñanza. Entonces dile a tu hermano que está al lado, dile, no te vayas a dormir, hermano. No te vayas a dormir ni estés en un estado pasivo, ¿sale? Ni antes, ni durante, ni después de la enseñanza, sino que tenemos la responsabilidad de poner en práctica en nuestra vida lo que escuchamos en la palabra de Dios. Todos tenemos la responsabilidad, hermanos, de lo que escuchamos, llevarlo a la práctica. Cuando escuchamos una enseñanza, hermanos, ya no hay excusa para nuestra vida. Es que yo no sabía. No, sí, desde el momento que escuchamos la palabra, ya hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Bueno, en esta ocasión, con la ayuda y dirección del Espíritu Santo, vamos a ver las consecuencias de no poner en práctica lo que escuchamos, las consecuencias de ser personas tardas para oír la palabra de Dios. Y no sé cuántos de ustedes recuerden que en la última enseñanza les comentaba yo una frase de Charles Spurgeon, y él decía que nosotros como oyentes, como iglesia, tenemos todo el derecho de esperar de las personas que se paran detrás de un púlpito de escuchar una buena enseñanza. Tenemos la responsabilidad de la iglesia de esperar que las personas que se paran detrás de un púlpito, que se preparen, que estén bien preparados para predicar la palabra. Como iglesia tenemos pues ese privilegio, hermanos, de esperar que cada uno de los predicadores se paren y hablen de parte de Dios. Pero como iglesia, como oyentes, también tenemos la responsabilidad de lo que escuchamos de la palabra, llevarla a la práctica. Es compartido, tanto el que predica como el que oye. No es solamente una responsabilidad del que enseña, sino también del oyente. Entonces, hoy vamos a ver las consecuencias de no poner en práctica, de ser malos oidores de la palabra de Dios.
Y para esto te voy a pedir que me acompañes en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Yo te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Quise escoger esa versión porque está más claro, hermanos. Miren, escuchen cómo dice esta versión. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Si hiciéramos una pregunta ahorita, hermanos, ¿de qué tipo de persona nos consideramos? ¿Niños o adultos espirituales? ¿De qué tipo de personas somos? Solamente hay dos tipos, los niños y los adultos. El escritor del libro de los Hebreos en estos versículos comenta la dificultad, escuchen hermanos, que se le presenta a la hora de estar enseñando, de estar predicando a su audiencia. Él quería seguir enseñándoles, pero tiene que hacer una pausa, tiene que detenerse, porque detecta que su audiencia no está comprendiendo lo que él está queriendo enseñarles. Pero en el contexto de estos versículos, hermanos, de lo que viene hablando el escritor del libro de los Hebreos, es precisamente del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Como Cristo es el sumo sacerdote superior a Aarón, a Moisés y a cualquier otro, pero tiene que detenerse en ese tema porque detecta que su audiencia, los oyentes, no están entendiendo. Ahora, en primer lugar, hermanos, entender algunas porciones de la palabra de Dios no es tan sencillo, hermanos. Ni se da de la noche a la mañana, de un día para otro. Se requiere de la revelación del Espíritu Santo, de tiempo y de dedicación. Se requiere invertir tiempo y esfuerzo tanto para el que enseña como para el que quiere aprender. Se requiere de madurez espiritual en ambos casos, en el que enseña y en el que aprende. Y la madurez, hermanos, la madurez no se obtiene también tan sencillo, tan rápidamente, hermanos. La madurez no es fácil de obtenerla. La madurez no se obtiene necesariamente con el paso del tiempo. Lo voy a volver a repetir. La madurez no se obtiene necesariamente con el paso del tiempo. Porque tú y yo conocemos gente que tiene 40, 50 años de edad, pero actúan como niños, ¿sí o no? Entonces no son maduros. En lo espiritual es lo mismo, hermano. Tú y yo conocemos gente que tienen 10, 15, 20 años de ser cristianos, pero su vida no refleja una madurez espiritual. Entonces, la madurez espiritual no necesariamente se obtiene con el paso del tiempo. Hay personas que tienen mucho tiempo de venir a una iglesia, de escuchar las enseñanzas, pero no ponen en práctica lo que escuchan. Y hay personas que tienen poco tiempo de ser cristianos, pero son maduros espiritualmente o en la vida cotidiana. Gente adulta que se comporta como niños. Todos conocemos gente así, ¿verdad? Tal vez hasta nosotros nos comportamos de esa manera.
Lo que es cierto, hermanos, es que cuántos errores tú y yo nos hubiéramos evitado si tuviéramos la madurez que ahorita hemos alcanzado. Si pudiéramos regresar el tiempo, hermanos, 5, 10, 15 años atrás, ¿verdad que no cometeríamos los mismos errores que cometimos? Pero eso, hermanos, desgraciadamente, pues no lo cometimos los errores, pues precisamente por falta de madurez, ¿sí? Miren, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de personas en su momento inmaduras espiritualmente. Acompáñame a Juan 13, Juan capítulo 13, vamos a leer del versículo 36 al 38, por favor. Dice así la palabra. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que vemos aquí, hermanos, es al apóstol Pedro, hermanos. En estos versículos vemos a un Pedro inmaduro, con mucho entusiasmo y disposición, pero con muy poca madurez y discernimiento espiritual para entender lo que Jesús le quería decir en ese momento, hermanos. Jesús se refería a su muerte física y que en ese momento Pedro no lo podía hacer, no lo podía seguir, aunque más adelante sí lo haría por su maestro. Pero Pedro no entendía en ese momento lo que Jesús le estaba queriendo decir. Jesús le dice a Pedro, me seguirás después, cuando tengas la madurez necesaria para hacerlo. Ahorita en este momento de tu vida no estás listo, no eres lo suficientemente maduro espiritualmente para seguirme hasta el punto de dar tu vida por mí. Hermanos, si nos hiciéramos esa pregunta hoy en esta noche tú y yo, ¿cuál sería la respuesta hacia Jesús? ¿Estaríamos dispuestos, hermanos, si fuera necesario, a dar nuestra vida por Jesús? ¿Ustedes qué dicen, sí o no, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Sí estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? ¿Sí o no? Decirlo es bien fácil, hermanos. Decirlo es fácil, pero llevarlo a la práctica ya nos cuesta trabajo. Mire, hermanos, ¿qué tan incongruentes somos? Estamos y decimos estar dispuestos a morir por Jesús, pero no queremos morir, no queremos vivir para Jesús. Tan exagerados somos, hermanos, que nos cuesta tanto trabajo llegar temprano a un servicio, pero decimos que estamos dispuestos a dar la vida por Jesús. ¿Será eso, hermanos, de un cristiano maduro? Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos lo que debemos hacer. Y estamos hablando de las consecuencias de ser tardos para oír la palabra de Dios. Ahora bien, regresando a la carta de los hebreos, hermanos, ellos no eran personas nuevas, que apenas se les había compartido el evangelio. No, eran personas que ya tenían tiempo, años escuchando las enseñanzas, el evangelio, pero se habían convertido en personas tardas para oír la palabra de Dios. Entonces, en segundo lugar, la dificultad que se le presenta al escritor de Hebreos para con su audiencia es que ellos voluntariamente se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios. No es que tuvieran un problema físico o mental para comprender la escritura, no, sino que era una cuestión interna del corazón.
Escuchaban las enseñanzas con sus oídos físicos, pero habían cerrado su corazón a la palabra, hermanos. Y eso es lo delicado de tu vida y de mi vida, hermanos. Que tengamos años de escuchar la enseñanza, que vengamos y escuchemos con nuestros oídos la palabra, la Biblia, pero nuestro corazón esté cerrado para llevarla a la práctica, hermanos. Eso es lo delicado del asunto. La palabra tardos viene del griego notros y significa perezoso, holgazán, necio, tonto. Y hay una palabra bien fuerte, dice estúpido. Eso es lo que significa ser tardo para oír la palabra de Dios. Los hebreos se habían convertido voluntariamente en personas perezosas, holgazanes espiritualmente, personas que tenían mucho tiempo de escuchar la palabra, pero no querían servir. No querían poner al servicio de los demás el conocimiento que ya tenían al paso del tiempo por haber escuchado la palabra. No querían dar de gracia lo que de gracia habían recibido. ¿Te suena? Tal vez hasta nos podemos identificar, hermanos. Personas con pereza espiritual, que no querían pagar el precio de una vida de servicio. No querían pagar el precio de ser un discípulo de Cristo. Preferían ser perezosos, holgazanes espiritualmente, personas que preferían ser tardos para oír que ser personas hacedoras de la palabra de Dios. Es mucho más fácil, hermanos, llegar a este lugar y encontrar las sillas acomodadas, todo barrido, todo aseado, que venir y asear este lugar. Es mucho más fácil venir y sentarnos y escuchar una enseñanza que sentarte y pasar horas en la presencia de Dios buscando la dirección para escuchar lo que Dios quiere oír a través de su palabra. ¿De qué tipo de personas somos tú y yo, hermanos? Los hebreos se habían convertido en personas cómodas, perezosas, como una consecuencia de ser tardos para oír. Porque debiendo ser personas útiles en la obra de Dios por el tiempo que ya tenían en el Evangelio, preferían que alguien más lo hiciera por ellos. Personas que tenían conocimiento de la Biblia, pero muy poca práctica, mucho ruido y pocas nueces. Son aquellas personas que tienen tiempo de conocer de la Biblia, de ser cristiano, pero no quieren ni siquiera orar. Les da pena venir a la reunión de oración porque los van a poner a orar. Personas que les da pena leer la Biblia. Personas que les da pena compartir el Evangelio. Pero tienen años de decir que conocen de la palabra de Dios. Esos son los tardos en oír la palabra de Dios. Hebreos 5, versículo 12 y 13, por favor, hermanos. Hebreos 5, 12 y 13. Dice la Biblia. Estoy leyendo la nueva versión internacional. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien más vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En estos versículos, hermanos, se confirma que los hebreos tenían mucho tiempo de estar escuchando la palabra. Hay quien dice que tenían alrededor de 20, de 30 años, hermanos. A tal punto que en ese momento de su vida cristiana
deberían ser maestros de la Biblia para otros hermanos. No necesariamente un maestro en relación a la enseñanza, no necesariamente un maestro de escuela bíblica, un maestro simple y sencillamente para enseñarle a alguien más. En esa etapa de su vida los hebreos, hermanos, ya deberían de ser maestros, personas expertas en poder predicar el evangelio de una manera correcta y sana a las demás personas, a las personas que estaban a su alrededor. Hermanos, cada uno de nosotros necesitamos madurar espiritualmente hasta el punto en que podamos enseñar a otros, cada uno enseñar a otro. Ahora, hermanos, aunque es cierto que hay algunos hermanos que tienen un don o un llamado a la enseñanza, también es cierto que cada cristiano debemos tener la capacidad de saber enseñar a otro, de predicar la palabra de una manera personal, individualmente. Y hermanos, aquí en Casa de Oración Uruapan hay una estrategia que Dios ha dado, hermanos, y esa estrategia se llama la escuela bíblica, hermanos. La escuela bíblica es para adoctrinar, para enseñar, para capacitar a la gente a que podamos dar una buena enseñanza, que podamos predicar el evangelio de una manera correcta. Sin embargo, los inmaduros espiritualmente, los tardos para oír la palabra de Dios, no les interesa inscribirse en la escuela bíblica. Para ellos les es indiferente, para ellos no es necesario estar en la escuela bíblica. Ahora bien, hermanos, lo trágico que vemos en estos versículos es que esos hebreos, en lugar de tener la madurez necesaria para enseñar, para predicar, más bien tenían necesidad de seguir siendo enseñados y alimentados como un niño, como a un bebé. Ser enseñados del ABC de la vida cristiana, los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas, lo más básico y elemental de la Biblia, eran tan inmaduros como los bebés que necesitan ser alimentados únicamente con leche, porque su estómago no soporta un alimento sólido. Las que son mamás saben que un bebé, un recién nacido, si tú quieres darle un bistec, hermano, pues se le va a atragantar, no tiene la capacidad de tragarlo, de digerirlo. Y tienes que alimentarlo a base de leche, porque su condición necesita únicamente leche. Aquí, hermanos, lo que vamos a ver es precisamente la comparación de un bebé y de un adulto, de un alimento para un bebé, para un niño, y el alimento para un adulto. Hermanos, la leche física no tiene nada de malo en sí misma. Por el contrario, si un bebé no toma leche en los primeros meses de su vida, tiene el riesgo de presentar problemas o enfermedades en su crecimiento, en su desarrollo, precisamente por la falta de leche al comienzo de su vida. La leche física es necesaria e indispensable, pero para un niño, para un bebé, no para un adulto, hermanos. Por lo que estamos analizando aquí, o más bien la metáfora, la comparación que está haciendo el escritor de los Hebreos, es precisamente la de un bebé con una persona adulta. Las diferencias normales que debe de haber entre un bebé y una persona que al paso del tiempo debe convertirse en una persona adulta, una persona madura, capaz de recibir alimento sólido, de digerirlo, de masticarlo y de tragárselo para ponerlo, llevarlo a la práctica. La gran diferencia entre un bebé y una persona adulta. Una persona que después de mucho tiempo de escuchar la enseñanza, esa persona ya debe de estar preparado para recibir el alimento sólido.
Ya tiene la madurez para soportarlo y llevarlo a la práctica. No sale de este lugar, hermanos, una persona madura con el bistec atragantado en la garganta. Tiene la capacidad de digerir, de masticar ese alimento sólido, porque es maduro. No tiene el alimento atragantado. Tiene la capacidad de masticarlo, de tragárselo para salir de este lugar y llevarlo a la práctica. Esa es la persona madura. Ya tiene la madurez para soportarlo y llevarlo a la práctica. Ya tiene la madurez no solo para escuchar las enseñanzas, sino también para practicarlas. No solo escuchar la palabra en nuestra mente, sino que esa palabra baje a mi corazón y la pueda llevar yo a la práctica, en mi diario vivir, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi familia, con mis vecinos. Es ahí, hermanos, donde debemos de llevar la palabra a la práctica. Se trata de tener la capacidad para masticar el alimento, para después comérnoslo, no solo escuchar, sino comérnoslo, tragarlo para que nos dé los nutrientes necesarios para todo nuestro cuerpo y podamos crecer, ser personas sanas espiritualmente. Hermanos, así como no es sano ni normal que un niño no crezca y no se desarrolle físicamente, no es sano ni es normal, hermanos, que un cristiano hayan pasado 10, 15, 20 años y ese cristiano no crezca espiritualmente. No es sano, no es normal en la vida de una persona. Personas que al final se acercan y dicen: qué buena enseñanza, pastor, qué buena enseñanza, hermano, pero nada de práctica, nada de un ejercicio práctico en mi vida. Se trata que ese alimento sólido que recibimos, que nos comimos, haga el efecto necesario en nuestra vida, que hagamos los cambios necesarios cada uno de nosotros por las enseñanzas que hemos escuchado, que dejemos de actuar como niños entre nosotros mismos. ¿Cómo es actuar entre nosotros mismos? Pues, hermanos, habiendo divisiones, envidias, celos, críticas entre nosotros mismos, pero decimos que somos espirituales, que somos maduros. ¿Será eso una evidencia de madurez espiritual? Pues claro que no, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, por favor, hermanos. Dice la palabra, está hablando Pablo y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Quiero recordarte, hermano, que la iglesia de Corintio es la iglesia que tenía todos los dones, hermanos. Estaba dotada con todos los dones y sin embargo Pablo les está reprochando que tenían los dones, pero su vida práctica no concordaba con los dones que ellos tenían. La vida cristiana, hermanos, no consiste en tanto conocimiento de la palabra de Dios. La vida cristiana consiste en poner en práctica ese conocimiento que tengo de la palabra de Dios. ¿De qué me sirve, hermanos, saberme la Biblia de arriba abajo si no pongo en práctica ni un versículo de la Biblia? En eso consiste la madurez, hermano, en venir, escuchar la palabra y salir de este lugar y llevarlo a la práctica
en mi vida diaria. El apóstol Pablo aquí les dice a los corintios que al principio, cuando les empezó a compartir el evangelio, su alimento, lo que les dio Pablo fue leche, alimento de la palabra, porque eran débiles y niños en la fe. La enseñanza que les había dado en ese momento era la indicada para la condición espiritual en la que se encontraban. No podían recibir una enseñanza, un alimento sólido, porque eran recién convertidos, eran niños de pecho. Pero estamos analizando que hebreos, hermanos, ya no eran unos niños, no tenían meses de convertidos, tenían años de haberse convertido. Y lo que tenemos que estar analizando tú y yo, hermanos, pues al momento de estar siendo expuestos en la palabra, es cuánto tiempo tenemos nosotros de haber escuchado la palabra. ¿Cuánto tiempo tenemos de decir que somos cristianos y cuánto realmente de mi vida refleja ese evangelio en mi vida? La enseñanza que les había dado en ese momento era la indicada, porque ellos eran unos niños de pecho. Pablo les enseñó solo las verdades elementales referente a Cristo. A eso se refiere como leche espiritual. No podían tomar alimento sólido debido a su inmadurez. Pero lo trágico era que al paso del tiempo no había mejorado su condición espiritual para poder recibir el alimento sólido que el apóstol Pablo les quería dar. Al principio de la predicación dice que Pablo les dio leche porque eran niños en Cristo. Pero en el versículo 3 mira lo que dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Quiere decir que pasó el tiempo, hermanos, pasaron los años y los corintios tampoco maduraron ni crecieron espiritualmente. Y Pablo les está exhortando aquí, hermanos. Los corintios seguían siendo carnales y esto era evidente, hermanos. No era de que Pablo se lo inventara, era evidente en su vida, porque había entre ellos celos, envidias, pleitos. Eso es una conducta o una característica normal para el mundo, hermanos. Pero para un hijo de Dios, celos, iras, contiendas, disensiones, críticas, murmuraciones, no debe ser normal, hermanos. Esto es un símbolo, es una evidencia de inmadurez espiritual. Y Pablo les está recriminando aquí, hermanos. Les está diciendo, es evidente en su vida. Hay críticas, hay celos, hay murmuración entre ustedes. Cristianos que solo quieren llevar una dieta a base de pura leche, que no quieren el alimento sólido, son los cristianos inexpertos en la palabra de justicia. Son los cristianos que únicamente se conforman con ser oyentes de la palabra, pero no hacedores de ella. Son malos oidores de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí, hermanos, pudiera parecer una contradicción. Aquí en Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y pudiéramos pensar, por fin, hermano, la leche espiritual es mala, es solo para... Miren, fíjense bien, hermanos. Lo que debe de resaltar aquí es la palabra desear. Dice que nosotros debemos de desear en nuestra vida la leche espiritual, la palabra de Dios que no ha sido adulterada.
Debe de haber un deseo en mi corazón de venir y escuchar la palabra. Ay, es miércoles otra vez. Otra vez ya es domingo y tengo que ir a la iglesia. Hermano, si vienes con esa actitud y esa mentalidad, hermano, mejor no vengas, porque no te va a aprovechar de nada. Peor para aquellos que vienen y se duermen, menos les va a aprovechar. No, hermanos, debe de haber un deseo en mi corazón, en mi alma, de venir y escuchar lo que Dios me va a hablar a través de la palabra. El cristiano debe desear con todo su corazón el alimento de la palabra de Dios, ya que por medio de la palabra crece y obtiene la salvación de su alma. Este alimento de la palabra no debe de estar adulterado, no debe de tener mezcla de maldad. Solo la palabra de Dios es buena. El cristiano debe anhelar esta leche de la palabra como el bebé anhela la leche física. A eso se refiere Primera de Pedro, hermanos. Un deseo por venir y escuchar la palabra, hermanos. Anhelar el estudio de la palabra de Dios para un cristiano no debería ser difícil, trabajoso, sino un deleite, porque sabe que en la palabra encontrará el alimento que necesita su corazón y su alma. Debería de ser un deleite, hermanos, no un compromiso ni una obligación, un deleite, un deseo de venir y escuchar la palabra de Dios. Los cristianos que no crecen espiritualmente se quedan en un estado de niñez espiritual permanente. ¿Han escuchado, hermanos? Me llamó muchísimo la atención, hermanos, y tuve que meterme a investigar esto. ¿Han escuchado el síndrome de Peter Pan? A ver, levante la mano. ¿Quién ha escuchado el síndrome de Peter Pan? Varios, gracias a Dios. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Escuchen. Es el conjunto de características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones y responsabilidades propias de su edad. Ese es el síndrome de Peter Pan. Personas que no han desarrollado el discernimiento en las cosas espirituales. Son las personas que son movidas fácilmente. Son personas sin convicción en su corazón en cuanto a las verdades del Evangelio. Son las personas que fácilmente se desaniman, ya no quieren venir a la iglesia. Por todo se confunden o se desaniman, pero también esas personas nunca buscan un consejo. Nunca se acercan al pastor. Pastor, necesito un consejo. Estoy pasando por esta situación. Estoy desanimado. Quiero emprender este negocio. ¿Qué me aconseja, pastor? ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Son personas inmaduras. No crecen, pero ni se acercan a recibir un consejo. No son humildes para recibir una orientación espiritual. Efesios 4, versículo 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, aquí en el libro de Efesios, en esta cita, en estos dos versículos, Pablo nos advierte en referencia a tres peligros que hay, hermanos, en estos dos versículos. Fíjense bien, número 1, la inmadurez. Son los cristianos que nunca se involucran en el servicio, en la obra de Dios. Nunca salen de la condición
de niños espirituales. No crecen, no se desarrollan espiritualmente. Y esto por la falta de ejercicio espiritual. Hermano, tú y yo no vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar si no nos involucramos espiritualmente. Si tú no llevas a la práctica lo que escuchas de la palabra de Dios, la palabra se debe de ejercitar. Tu fe y mi fe, hermano, debemos ejercitarla. Tu fe y mi fe debe de crecer, debe de desarrollar. Y la única manera de que mi fe crezca y se desarrolle es ponerla en práctica, hermano. ¿Y cómo la voy a poner en práctica si no quiero involucrarme en nada en relación a la obra de Dios? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a madurar si quiero permanecer en un estado de niñez espiritual? Hebreos 5:12. Hebreos 5:12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Hermanos, ¿cómo se imaginan ustedes que el apóstol Pablo les mencionó esta cita? ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo les dijo: hermanos, ustedes han llegado a una condición espiritual? ¿Cómo pudiera decirles, hermanos? No, hermanos. El apóstol Pablo está exhortando aquí. Menciono al apóstol Pablo en el libro de Hebreos. No dice el libro de la carta de Hebreos quién la escribió, pero la mayoría de los escritores llegan a la conclusión que fue Pablo. Y yo personalmente concuerdo con ellos. No estoy aseverando que fue Pablo quien lo escribió. Mi personal perspectiva es esa, que Pablo escribió el libro de Hebreos. Y aquí es una exhortación. Les dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, Pablo les está reprochando su condición espiritual de los hebreos, porque había pasado tiempo y ellos seguían con una inmadurez en su vida. Y el segundo peligro que vemos ahí es la inestabilidad. Los cristianos inmaduros son los que son movidos fácilmente ante las nuevas doctrinas y modas cristianas de los engañadores. Son personas que se vuelven en nómadas religiosos, yendo a la deriva de una iglesia a otra iglesia, de una enseñanza a otra nueva enseñanza. Son las personas que solo quieren escuchar lo que a ellos les gusta escuchar, lo que les agrada a sus oídos o se acomoda a lo que ellos quieren o piensan, pero que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Esas son las personas inestables, el peligro de ser inestable en tu vida espiritual. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4, por favor. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 y 4. Dice en la Biblia: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, y ese es el tiempo que estamos viviendo tú y yo. Hoy es el tiempo, hermanos, donde a la gente no le gusta, escuchen, no le gusta escuchar la sana doctrina. La gente quiere ir a un lugar donde se predique lo que ellos quieren oír, donde no confronten mi pecado, donde no me digan que tengo que arrepentirme. Hermano, la Biblia, el Evangelio, el verdadero Evangelio siempre te va a confrontar con tu condición espiritual. El verdadero Evangelio siempre nos va a llevar hacia el arrepentimiento. El verdadero Evangelio siempre nos va a llevar a rendirnos ante los pies de Cristo, hermano. El verdadero Evangelio, no el falso Evangelio.
Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día, hermanos, muchas iglesias se ha abandonado la predicación de la sana doctrina por parte de los pastores y maestros, pero también por otra parte, la gente de manera voluntaria se ha apartado de aquellos hombres, mujeres o iglesias donde se hace un esfuerzo por enseñar la palabra de Dios. Por un lado están las iglesias y los maestros y pastores que no predican la sana doctrina, pero por otro lado está la gente que voluntariamente se aleja de los pastores e iglesias donde se hace un esfuerzo por predicar la palabra, y se alejan porque no quieren, no les gusta ser confrontados con la palabra. Hermano, pero ¿qué preferimos? ¿Que un pastor, que un predicador me confronte con la palabra? ¿Escuchar la confrontación de las palabras de un pastor o preferir escuchar la confrontación de Dios cuando ya estés con Dios? ¿Cuál confrontación preferimos, hermanos? 1000 veces ahorita que estamos en la tierra, hermanos, que tenemos tiempo de arrepentirnos, de enderezar nuestros caminos, de hacer la voluntad de Dios. Pero hoy en día, hermanos, es muy frecuente eso, ver iglesias multitudinarias donde hay miles, cientos de gente, pero no son convertidos, hermanos. No hay una madurez en su vida. Esto pasa porque mucha de esa gente solo tiene comezón de oír, pero las enseñanzas que a ellos les gustan escuchar, las enseñanzas que se acomodan a su estilo de vida, porque va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Enseñanzas de la prosperidad. Decrétalo, confiésalo y es tuyo. Quiero sentir el poder de Dios. La vida del cristiano no es de sentimientos, hermanos. Es de convicciones, de decisiones, de creer lo que dice la palabra de Dios. No es que hoy no sentí, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hermano, eres un niño espiritual. Necesitamos crecer y madurar. La vida cristiana no depende de mis sentimientos. ¿Ustedes creen que los pastores todos los domingos y todos los miércoles tienen el deseo, el sentimiento de querer venir? ¿Ustedes creen que no se cansan? Hermanos, yo soy testigo, enfermos, con calentura, con muletas, están aquí, hermanos. Y tú y yo, por una tos, por una gripa, por un dolor de cabeza, no venimos a la iglesia, pero somos puntuales y no faltamos al trabajo. Al trabajo no faltamos por un dolor de cabeza, pero a la iglesia sí faltamos por un dolor de cabeza. Al trabajo no faltamos aunque esté lloviendo, pero a la iglesia sí faltamos. ¿Cuánta madurez tenemos, hermanos? Son personas que lo único que quieren es satisfacer sus concupiscencias, sus deseos y pasiones carnales. Prefieren escuchar pastores y maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Ellos tienen el anhelo, el deseo de escuchar una predicación bonachona, aunque los separe de la verdad y que se vuelvan a las fábulas o a los cuentos. Sacrificar la verdad por las fábulas, por los cuentos, es la consecuencia de rechazar la sana doctrina, hermanos. Necesitamos tener cuidado de nuestra vida espiritual. Y el estamos analizando las características
de advierte de 3 peligros que hay, hermanos. La número 1 es la inmadurez, la número 2, la inestabilidad, y el número 3 es el engaño, hermanos. El engaño. Los recién nacidos, los recién convertidos son los más fáciles de engañar, precisamente por su inexperiencia, por su inmadurez en la palabra de justicia y por no tener sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, como lo dice Hebreos 5:13. Hebreos 5, versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuchen hermanos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo alcanzo la madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas personas, los recién convertidos, corren el peligro de ser engañados por falsos pastores o maestros que los impresionan con su aparente celo y aparente sinceridad, usando palabras y actitudes religiosas que los hacen ver como verdaderos cristianos, verdaderos pastores y maestros, pero en realidad no lo son, sino son engañadores. Les cuentan fábulas y son engañados. Esto pasa, hermanos, por no estudiar la Biblia, por no tener discernimiento, porque cuando se estudia la Biblia con un espíritu humilde, sincero, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para no ser engañados por estos falsos. Pero estos niños espirituales son personas llevadas a la deriva por todo viento de doctrina, como una pequeña barca en el mar que es azotada y arrastrada por los fuertes vientos. Así son los niños espirituales, llevados de aquí para allá. Y hermano, ya no te he visto, no, es que estoy yendo a otra iglesia. Y lo ves al paso del mes, y hermano, ¿cómo estás? No, ya estoy asistiendo ahora con los mormones, ahora yo voy con los testigos de Jehová, llevados de cualquier viento de doctrina. Llegan los testigos de Jehová y tocan a tu puerta y no quieres salir porque te confunden. O tienes miedo, no sabes qué contestar al testigo de Jehová. Hermanos, tenemos la necesidad de aferrarnos a las verdades fundamentales de la palabra de Dios. No debemos de movernos de los fundamentos ya establecidos por Dios en su palabra. No dejarnos engañar o confundir por las nuevas doctrinas sensacionalistas, por las nuevas modas cristianas, hermanos, que dan vergüenza ver lo que pasan en el internet, hermanos. Y no quiero ni siquiera mencionarlo, hermano. Es vergonzoso lo que pasa, hermanos. Necesitamos aferrarnos a la verdad de la palabra, pero necesitamos hacerlo, hermanos, en amor. Porque si lo hacemos de otra forma, el resultado no será el que Dios espera. Hay gente que sale a defender el evangelio, pero hermanos, al querer defender el evangelio, lo hacen de una mala manera, hermanos. Lo hacen ofendiendo al otro hermano. Hermano, cuando tú haces eso, no lo estamos haciendo en amor, ni lo estamos haciendo pensando en el alma de la persona. Lo único que estamos haciendo cuando lo hacemos de esa manera es queriendo ganar nosotros el debate. Que mi opinión vea el otro hermano que yo tenía la razón. Hermano, eso no es hacer las cosas en amor, pensando en el alma de la otra persona. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo en la base del amor. Si predicamos, si servimos, si enseñamos, si cantamos, si trabajamos, todo lo que hagamos debemos de hacerlo en la base
del amor de Dios, hermanos. Si no, de nada sirve, hermanos. Puedes estar tú aquí desde las 6 de la mañana e irte a ser el último que cierra la puerta. Si todo lo que hicimos no lo hicimos en amor, hermano, de nada sirvió lo que hicimos. Cristo es la meta y el objetivo de nuestro crecimiento. Y nuestro crecimiento debe de ser en todas las áreas de nuestra vida. En cada área de mi vida debo de ser cada vez más parecido a Jesús. Y hermano, la otra vez te compartía de un testimonio del pastor Chuy que decía de unas personas que iban muy apresuradas y por la prisa le tumbaron el puestecito a una niña. Y te lo voy a parafrasear rápidamente. La niña le dice a esta persona: ¿es usted Jesús? Por la acción que hizo esa persona. Y son frases, hermano, que se quedan clavadas al menos en mi corazón, se quedan clavadas, y yo digo: ¿cuánta falta me hace parecerme a Jesús? ¿Cuánta falta me hace crecer en Jesús? Yo no sé tú, hermano, pero a mí me hace falta muchísimo crecer en el conocimiento y llevarlo a la práctica en mi vida. Yo reconozco que me hace falta mucho. Nuestro Señor Jesucristo no es solo la meta de nuestro crecimiento, sino que también Él es la fuente de nuestro crecimiento. Cristo no solo es la meta, Él es la fuente de nuestro crecimiento, hermanos. Si no voy a la fuente, si no estoy pegado a la fuente, hermano, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo me voy a desarrollar? Hebreos 5:14. Hebreos 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que han alcanzado madurez, del griego teleios, que significa habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto. Las enseñanzas más profundas de la palabra de Dios son para los hombres y mujeres maduros y completos, pero no por ellos mismos, por su propio mérito o inteligencia, no, sino que son personas llenas del Espíritu Santo. Son las personas que tienen la fuerza que proviene de Dios para practicar la enseñanza de la palabra en su vida diaria. Son personas que por el uso cotidiano de la Biblia en su vida, sus sentidos espirituales son capaces de separar entre doctrinas sanas y las doctrinas torcidas, entre la conducta buena, santa, y una conducta mala y desviada. Son personas maduras que ya no piensan, no hablan y no actúan como lo hace un niño. Piensan, hablan y actúan no como un niño. ¿Cómo pensamos, cómo hablamos y cómo actuamos, hermanos? ¿Como niños o como adultos? Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad, hermanos? Pero a veces es muy evidente, hermanos. Tan evidente que a veces ni siquiera nos queremos sentar donde se nos dice. Tan inmaduros que ni siquiera queremos sentarnos donde el edecán nos dice. Primera de Corintios 13:11. Primera de Corintios 13:11 dice, hablando Pablo, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.
¿Cómo es un niño, hermanos? ¿Cómo actúa un niño? Un niño es egoísta por naturaleza. Solo piensa en él. Quiere toda la atención para él. Dice cosas sin sentido. No piensa antes de hablar. Sus pensamientos son de niño. No sabe lo que dice. No tiene la capacidad de ver el peligro. Todo se le hace fácil. Hasta que llega a la madurez, se da cuenta que la luna no era de queso como le habían dicho, ni que existen los Reyes Magos tampoco, hasta que llega a la madurez. Solo siendo hombres y mujeres maduros espiritualmente, podremos dejar de hablar, pensar y juzgar como un niño. Hermano pastor, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no le hacen así? ¿Y por qué no esto? Un niño habla, piensa y actúa como un niño. Pero cuando estás involucrado en la obra y ves la necesidad y sabes lo que involucra, hermano, ya no hablas, ni piensas, ni actúas como un niño, porque sabes lo que involucra estar en el servicio. Hermanos, necesitamos esforzarnos. Necesitamos crecer espiritualmente, hermanos. Basta ya, hermanos, de ser negligentes, de ser perezosos espiritualmente. Toqué y mencioné solamente unos puntos por mencionar alguno en cuestión de que para el trabajo sí nos esforzamos y hacemos muchas cosas, pero en relación a lo espiritual muchas veces no nos esforzamos, hermanos, y muchas veces no queremos pagar el precio. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta que todo lo que hagamos, hermanos, absolutamente todo lo que hagamos en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en la iglesia, donde quiera que estemos, hermano, todo lo que hagamos, dice la Biblia, que lo debemos de hacer como para el Señor y no para los hombres. Si venimos, servimos, barremos, trapeamos, cantamos, predicamos, todo lo que hagamos es para el Señor, hermanos. No lo hacemos para el hombre, no lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para quedar bien. Lo hacemos porque tenemos la convicción de que lo hacemos para Dios, hermanos. ¿Cómo puedo saber si soy una persona madura o sigo siendo un niño espiritual? Bueno, pues habría a lo mejor muchas formas, ¿no? Yo solamente por mencionar algunas. ¿Cómo puedo saber si soy una persona madura o sigo siendo un niño espiritual? Bueno, pues enseño a los demás en lugar de ser solo enseñado. ¿Enseño a los demás o solamente sigo siendo enseñado? Ahora, todos, hermanos, todos vamos a seguir siendo enseñados. Aquí no es de que yo ya lo alcancé, no. Hasta que estemos con Cristo vamos a seguir siendo enseñados y vamos a seguir aprendiendo. Pero ¿cuál es mi condición espiritual? ¿Ya estoy en la etapa de enseñar a alguien más o todavía estoy en la etapa de seguir siendo enseñado? Otra, ¿estudio profundo la Biblia, la palabra, o lucho con lo más fundamental? No me queda claro todavía el si tengo que venir a congregarme. Pastor, ¿y será que todos los domingos tengo que venir? Pastor, ¿será que todos los miércoles tengo que congregarme? ¿Luchas todavía con lo más básico, con lo más elemental? Otra, hago primero una autoevaluación de mí mismo en lugar de una autocrítica. Mira, ya se equivocó el pastor, se equivocó el hermano, mira, ya se equivocó ahí. Somos expertos en autocriticar, pero no nos autoevaluamos primero nosotros.
Otra, busco la unidad en lugar de promover divisiones. ¿De qué tipo de gente soy? De los que promuevo la unidad. Y la unidad, hermanos, se nos ha enseñado que la unidad, para que haya una verdadera unidad, debe de ser en base a la palabra de Dios. Para que haya una verdadera unidad, todo debe de ser en base a la palabra de Dios. Otra, anhelo retos espirituales en lugar de deseos carnales. Hay gente que tiene muchos sueños y muchos anhelos personales, crecer en su negocio, y eso está bien, pero esos mismos sueños y anhelos personales no se tienen en las cosas espirituales. Y debe de ser al revés, hermanos. Mis sueños y mis anhelos personales primero deben de ser en lo espiritual, y Dios me dará lo material como consecuencia, hermanos. Tengo una fe activa en lugar de apatía. Tengo confianza en lugar de temor. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cuánta madurez hemos alcanzado? ¿O seguimos siendo niños espirituales, hermanos? Todos los que estamos aquí, y tengo el privilegio de conocerlos, a la mayoría de ustedes, no tenemos un año de convertidos, ni 2, ni 3. Entonces es un reto y un desafío, hermanos, para cada uno de nosotros. Es un reto y un desafío crecer, hermanos, no ser personas tardas para oír la palabra de Dios, sino reconocer que necesitamos la ayuda, la gracia, el poder de Dios para llevar a la práctica todas las enseñanzas que hemos recibido. Hermano, por palabra, gracias a Dios, hermanos, no ha faltado en nuestra vida. Te lo digo con temor y temblor, hermano. El día que estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, la demanda para tu vida y para mi vida va a ser muy grande, hermano. Porque palabra de parte de Dios no ha faltado en tu vida y en mi vida. Que no la llevemos a la práctica, eso ya es una responsabilidad nuestra. Entonces, el reto y el desafío de parte de Dios para tu vida y para mi vida hoy, en esta noche, hermanos, es crecer, es madurar, es no ser tardos en escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar la enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque, Señor, todos los días que la leemos, todos los días que la escuchamos, Señor, tú nos hablas. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad para tu iglesia. Gracias, Señor, porque diligentemente tú has mandado palabra a nuestra vida. Señor, ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a no ser personas tardos para escucharla, tardos para llevarla a la práctica. Señor, no queremos ser personas que pasen los años y nuestra vida espiritual no crezca. No queremos ser personas inmaduras. Señor, que en tu iglesia no exista
el síndrome de Peter Pan. Señor, que de una manera natural, como se desarrolla y crece un niño, un bebé, de la misma manera, sobrenaturalmente, nuestra vida crezca, que sea evidente una madurez en nuestra vida, Padre. Que dejemos de hablar, de pensar y de actuar como lo hace un niño berrinchudo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a pensar, a hablar y a conducirme como una persona madura, como una persona adulta, porque he recibido de ti ese alimento sólido que me alimenta y que me ayuda a crecer, a madurar en todas las áreas de mi vida. Ayúdame, Señor, a alimentarme todos los días de mi vida. Que tu palabra sea un deleite. Haya ese anhelo, Padre, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Señor, gracias porque la buena obra que tú has empezado no la vas a dejar a medias, la vas a perfeccionar. Vas a terminar tu buena obra en cada uno de nosotros. Solamente ayúdanos a no estorbar, a ser diligentes, a hacer nuestra parte. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A tu trono de gracia